Listo, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver nuestro primer caso de factorización, ¿cierto? Que es el caso del factor común. Vamos a empezar por primero mirar qué es la definición de factorización. Lo que les estoy proyectando en la pantalla es, es una parte de la explicación que aparece en el módulo, ¿cierto? De trabajo. Eh, Para las personas que tienen el módulo, se remiten a su módulo, quienes no tengan el módulo, pues para que puedan visualizar lo que vamos a tratar, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que arrancar sabiendo qué es factorización. Entonces, factorización es expresar un número o una expresión algebraica como producto de dos factores primos, que al multiplicarlos dan como resultado dicho número o expresión, ¿sí? Ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo pequeñito. Espérame un segundito. ¿Alguien que me colabore leyendo los otros dos párrafos, porfa? Vamos con Jorge Ellis, por favor, ¿me colaboras leyendo los otros dos párrafitos chiquitos? Son como de dos líneas cada uno. Lo donde dice factor común, de ahí para adelante. No, desde donde dice un polinomio tiene factor común, ¿cuándo? Ah, ok. Porque ya yo les expliqué el primer, bueno, les leí el primer. Bueno, un polinomio tiene factor común cuando una misma cantidad, ya sea número o letra, se encuentra en todos los términos del polinomio. El otro, profe. Sí, Para efectuar el factor común hay que tomar en cuenta que con la parte literal letras se toma la que tenga el menor exponente de todas y en la parte numérica se saca el máximo común divisor. ok, perfecto, listo. Bueno, vamos a explicar esto en palabras, ¿qué? Un poco más coloquiales, más para el entendimiento común, ¿sí? Porque pues estas expresiones matemáticas a veces lo confunden a uno. Entonces, vamos primero a explicar esta parte de la factorización. Me dice que esto de la factorización es expresar un número o una expresión algebraica como producto de dos factores primos que al multiplicarlos dan como resultado dicho número o expresión. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo el número 30, ¿cierto? Y me dicen factorice eso. Yo digo, bueno, voy a la definición de factorizar. ¿Qué es factorizar? Es expresar el número como una expresión o producto de dos factores primos. Entonces yo digo, si yo factorizo el 30, yo puedo decir que 30 es igual a 6 por 5, ¿cierto? ¿Qué hice? Tomé un término, tomé un número en este caso, ¿cierto? Una expresión, y la dividí en dos factores que al multiplicarse me dan como resultado mi expresión inicial. Por ejemplo, puedo factorizarlo así o también puedo factorizarlo de otra manera, ¿no? ¿Cómo podría factorizarlo también? ¿Alguien? ¿Alguien ahí? Voy a sacar la ouija para invocar. Cuénteme, Juan Pablo. Con suma se puede. No, siempre tiene que ser multiplicado porque estamos hablando de factorizar, es decir, convertir en factores. Y cuando hablamos de factores, hablamos obligatoriamente de la operación de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que puedo factorizarlo en 6 por 5, pero también puedo factorizarlo en 10 por 3, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto que sí, chicos? Listo. A eso es lo que se refiere una factorización. Eso es lo que quiero que tengan claro. Que la factorización lo que me indica es que yo tomo un término o tomo un número o tomo una expresión y la divido en dos expresiones diferentes o en dos términos o en dos números
que al multiplicarlos me dan mi expresión original. ¿Listo? Eso es factorizar. Y para factorizar existen varios métodos dependiendo de los términos que nosotros vayamos a manejar. El primero que nosotros tenemos es el factor común. ¿Sí? Factor común, que es el que vamos a ver el día de hoy. El factor común. Listo. Entonces, me dice que un polinomio tiene factor común cuando una misma cantidad, ya sea número o letra, se encuentra en todos los términos del polinomio. Entonces, voy a llevarme esta expresión de aquí para que lo ejemplifiquemos en esta diapositiva. Listo, tenemos esta expresión. Me dicen, hallen el factor común. Entonces lo que me dicen en esta definición es que dice que un polinomio, bueno, recordemos que un polinomio es una expresión algebraica que tiene varios términos, ¿no? ¿Sí? En este caso, ¿cuántos términos tiene esta expresión algebraica? ¿Cuántos? ¿10? ¿20? ¿15? 3. Muy bien, tiene 3 términos. 2x más 9, x a la 6, perdón, 2x a la 9, x a la 6 y menos 3x4. ¿Cierto? Esos son los 3 términos. Entonces me dice que un polinomio tiene factor común cuando una misma cantidad, ya sea número o letra, se encuentra en todos los términos del polinomio. En este caso, ¿cuál sería esa letra o cuál sería ese valor o cuál sería esa expresión que se repite en todos los 3 términos del polinomio? La X. Muy bien, en este caso sería la X. Entonces yo digo, ok, mi factor común en este caso es la X. ¿Hay algún otro factor común? No, ¿cierto? La X es la que se repite en todos los 3. Entonces, yo digo, ok, X es el factor común. Listo. Pero entonces resulta de que a mí me dicen también que hay una condición aquí, una condición importante en esta definición. Y me dice que para efectuar el factor común hay que tomar en cuenta que con la parte literal, es decir, cuando hablamos de las letras, se toma el que tenga el menor exponente de todas, ¿cierto? ¿Cuál es el menor exponente de estas? ¿X9, X6 o X4? 4. X4. Entonces mi factor común va a ser X4. Ese va a ser mi factor común. ¿Listo? La X se repite en todos. Listo, es mi factor común. Pero también le tengo que poner un exponente. Y el exponente que yo siempre voy a tomar es el exponente más pequeño que tenga esa letra en cualquiera de las expresiones. En este caso, el más pequeño vendría siendo X4. ¿Cierto? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿No? Listo. Entonces, como yo ya tengo mi factor común, ahora tengo que encontrar el otro término por el cual yo lo voy a multiplicar, porque recordemos que factorizar es dividir en 2 términos, que al multiplicarlos me dé la expresión original, ¿cierto? Ya tengo uno de esos 2 términos. ¿Cuál término tengo ya? El factor común, ¿cierto? ¿Qué me dice que mi factor común es X4? Entonces yo ya tengo mi primer factor, lo voy a poner entre paréntesis, ¿cierto? X4, voy a cerrar aquí. Me llevo este 4. Listo, tengo X4. Pero entonces me dicen, bueno, listo, ya tiene X4, pero ¿por qué lo va a multiplicar? O sea, necesita multiplicarlo por otro factor para que le dé esto. Entonces yo empiezo simplemente a dividir, a hacer una división sencilla.
¿Qué número está acompañando a la X acá? ¿Cuál? El 4. No, acá en este lado izquierdo. Ojo porque ese 4 es el exponente. O sea, ¿qué número acompaña a la X acá a este lado? No tiene, ¿cierto? Pero cuando El no 1. tiene, nosotros decimos siempre que es un 1, ¿cierto? Las letras siempre van acompañadas de un 1 imaginario. Entonces decimos que tiene un 1. 2 dividido entre 1, ¿cuánto me da? Chicos, participativos, por favor. 2 dividido entre 1, ¿cuánto me da? 2, ¿cierto? Listo, ahora, x a la 9 dividido entre x4, ¿cuánto me da? Cuando hacemos una división con literales y exponentes, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Cuando dividimos literales, ¿sí? Se deja la misma base y se restan los exponentes. ¿Listo? Dejamos la misma base, restamos los exponentes. ¿Cuál es la base en este caso? Si yo estoy dividiendo x9 entre x4. ¿Cuál es la base, chicos? ¿El 9? ¿El 4? Bueno, no vamos a avanzar hasta que alguien me diga cuál es la base. ¿Cómo hacemos? La X. Ah, ok, la X, ¿cierto? Muy bien, la X. Listo. Ahora me dicen que yo tengo que restar los exponentes. Entonces me dicen, ah, bueno, restamos los exponentes. Como yo estoy dividiendo 9 entre 4, entonces yo digo 9 dividido 4, ¿cierto? Ahorita ya expresamos eso bien. Listo, más. ¿Tenemos parte numérica? No, no tenemos parte numérica. Tenemos solo parte literal. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en la anterior. Dejamos la misma base y restamos los exponentes. ¿Qué resta me quedaría ahí? Perdón, que 9 dividido 4 es 9 menos 4. ¿Y aquí cuánto sería? 5. ¿5 o 5 menos 4? ¿Cuál es el exponente que está acompañando a la X en este caso? El 6. El 6, entonces sería 6 menos 4. Menos. Acá, 3. ¿Por quién lo divido? Por el 1 que está acá imaginario. 3 dividido entre 1, ¿cuánto me da? 3. 3, muy bien, listo. Ahora, tengo el mismo literal x4, ¿cierto? ¿Sí? x4, dejamos la misma base y restamos los exponentes. ¿Cómo me queda esa resta? Me quedaría 4 más menos 4, ¿cierto? Pero ya les explico ahí ese casito particular. Listo. Listo, ya tengo mis dos factores, pero entonces resulta que yo no puedo dejar estas literales con esa resta ahí arriba. Entonces lo que yo hago es que yo hago y realizo esa resta, o realizo esa resta. 9 menos 4, ¿cuánto me da? 5. 5. 5, entonces me quedaría 2x5. 6 menos 2, ¿cuánto me da? 6 menos 4, perdón. 2. 2, ¿cierto? Listo. Ahora venimos a este caso particular. 4 menos 4, ¿cuánto me da? Nada. 0. 0. 0. 0.
Y como me da 0, esta X desaparece. Y entonces me quedaría esta expresión. Me quedaría que al factorizar por factor común, esta expresión de acá, me queda x a la 4 multiplicado por 2x5 más x2 menos 3. Profe, ¿será que quedó bien? Vamos a comprobarlo. ¿Cómo se comprueba? Pues multiplicando este por este, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la multiplicación de expresiones algebraicas? Que en este caso se tiene que multiplicar este por cada uno de estos, ¿cierto? Entonces, ¿qué número acompaña a la X? El 1. 1 por 2, 2, ¿cierto? X a la 4 por X a la 5, aquí viene la otra condición de esta parte de la potenciación. Cuando multiplicamos literales, se deja la misma base y en este caso se suman los exponentes. Cuando multiplicamos se suman, cuando dividimos se restan. Entonces, si en este caso vamos a sumar, entonces dejamos la misma base, x, porque estamos multiplicando x por x, y sumamos los exponentes. 4 más 5, ¿cuánto me da? 9. 9. 9, entonces me daría 2x9. Tengo aquí signo positivo. Positivo por positivo me da positivo, ¿cierto? Un 1 que tengo acá por un 1 que tengo acá, pues, perdón, un 1 que tengo acá por un 1 que tengo acá, pues me queda 1 también. Sí, pero no se pone. X por X, dejo la misma base y sumo los exponentes. 4 más 2, ¿cuánto me da? 6. 6. 4 más 2 me da 6. Entonces me quedaría X a la 6. Listo. Ley de signos. X a la 4 es positivo. Y menos 3 es negativo. Más por menos, ¿qué me da? Menos. Menos. Ahora tengo un 1 acá. 1 por 3, 3. ¿Cierto? Y recuerden que cuando estábamos hablando de multiplicación de expresiones algebraicas, decíamos que si en este caso no tenemos aquí X, que es esta, ¿cierto? Entonces lo dejamos igual. Es decir, simplemente ponemos el literal tal cual como está. En este caso sería X a la ¿qué? X a la 4, porque se pone tal cual como está. Y listo. ¿Me dio lo mismo que arriba, sí o no? Significa que está bien factorizado, ¿cierto? Siguiente ejemplo. Bueno, aquí ya está el ejemplo factorizado, ¿sí se dan cuenta? Listo. Siguiente ejemplo. Voy a inventarme uno yo. A ver, digamos, vamos a poner 12y.
Listo. Tenemos esa expresión. Entonces, aquí les puse también números a todas, ¿cierto? Le puse números a todas, una expresión numérica, todas las expresiones algebraicas, para mostrarles cómo sacamos ese factor común. Recordemos que las expresiones algebraicas se componen de una parte literal, de una parte numérica y de una parte exponencial, ¿cierto? Entonces, cuando sacamos el factor común, debemos sacar bien la parte numérica, la parte exponencial y la parte literal, como lo hicimos en este caso. En este caso sacamos una parte numérica, que en este caso es un 1 imaginario, ¿cierto? Sacamos una parte literal, que es la X, y sacamos una parte exponencial, que vendría siendo el 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a sacar la parte numérica. Para sacar la parte numérica, nosotros tenemos que hallar el máximo común divisor de los números que están aquí. Es decir, el número máximo por el cual yo puedo dividir estos tres términos y me da una expresión exacta. ¿Cuál sería ese máximo común divisor? Cuéntame, chicos. El factor común es Y. Sí, en la parte literal es Y, pero estamos hablando en este caso de la parte numérica. La parte numérica tenemos 3. Necesitamos saber si tienen factor común. Ese factor común lo hallamos sacando el máximo común divisor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál sería ese máximo común divisor? Alguien Y a que la me 2. diga. Me diga, profe, yo sé cuál es el máximo común divisor. No, porque es que ya la 2 es la parte numérica y la parte de exponencial. Yo necesito es la parte, yo en estos momentos necesito es la parte numérica. Necesito es la parte numérica. Entonces, 12y a la 5. Yo puedo dividir 32 entre 12 y me da un número exacto. Pregunto, chicos. No, ¿cierto? No. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo lo que hago es lo siguiente, chicos. Yo cojo esto, cojo estos tres números y voy a hacer, voy a sacar el máximo común divisor de esos tres números. ¿Cómo saco ese máximo común divisor de esos tres números? Pues yo sencillamente cojo los tres números y los pongo y digo 12, 32 y 20, ¿cierto? Y empiezo a descomponerlos en factores. Yo creo que esto ustedes ya lo habían visto, chicos. Bueno, debieron haberlo visto por lo menos en años anteriores. Sin embargo, vamos a pegar una repasada. Cojo los tres números y voy a hacerles una descomposición en factores. Listo. Empezamos siempre por el número más pequeñito por el cual se puede dividir, que es el 2. Yo puedo dividir el 12 por 2, el 12 entre 2. Sí, ¿cierto? El 32 lo puedo dividir entre 2. También, ¿cierto? ¿Y el 20 lo puedo dividir entre 2? Sí, entonces yo pongo acá que los voy a dividir entre 2. Listo, ya puse que los voy a dividir entre 2. Entonces ahora voy a hacer esa división. 12 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 6. En el 12 6. 6, muy bien, entonces yo pongo 6. 32 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 16. 36. 16. Y 20 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 10. 10, listo. Ahora, ¿puedo seguir dividiendo por 2? Al 6 lo puedo dividir por 2, al 16 lo puedo dividir por 2 y al 10 por 2.
Sí. Sí, ¿cierto? Entonces vuelvo y pongo el 2 y vuelvo a hacer la división. 6 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 3. 3. 3, ¿cierto? 3. Me da 3. 16 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 8, 8. Y 10 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 5. 5, 5, listo. ¿Existe algún otro número por el cual yo pueda dividir estos tres números que me quedaron? El 3, el 8 y el 5. Yo creo que ahí termina. Ahí termina, porque el único número que podría dividir al 3 es el 3. Es el 3. Pero el 3 no divide al 8 ni tampoco divide al 5, ¿cierto? Sí, señor. Ahí termina. Entonces, estos numeritos que me quedan a la derecha de esa línea, los números por los cuales yo hice la descomposición, los voy a transformar en mi máximo común divisor. ¿Cómo hago eso? Lo sencillo que hago es que yo los multiplico. 2 por 2, ¿cuánto me da? 4. 4. Muy bien. 4. Eso significa que ¿cuál es mi máximo común divisor? El 4. El 4 viene siendo mi máximo común divisor. Entonces me dicen que para yo factorizar, debo sacar el máximo común divisor de estos tres. ¿Cuál es el máximo común divisor de los tres números? El 4, ¿cierto? De la parte numérica estamos hablando. ¿Sí? Listo, ya sacamos la parte numérica, el factor común de la parte numérica. Ahora sí a sacar el factor común de la parte literal o de la parte de las letras. ¿Cuál es ese factor común? La Y. La Y, muy bien. ¿Y qué exponente tiene que llevar esa Y? ¿El 5, el 2 o el 7? No sé. El 2. Volvemos, muy bien. ¿Quién dio por ahí el 2? Volvemos a la definición. Aquí nos dice que para efectuar el factor común hay que tomar en cuenta que con la parte literal se toma la que tenga el menor exponente de todas. ¿Cuál tiene el menor exponente? ¿El 5, el 2 o el 7? El 2, ¿cierto? Listo, ya tengo mi factor común. Mi factor común es 4y a la 2. Ahora, voy a buscar mi otro factor. ¿Cómo lo hago? Dividiendo. 12 dividido entre 4, ¿cuánto me da? Chicos, es una división simple. Por favor, necesito que participen. Sí, para que hagamos 3, la clase más dinámica, porque si no, complejo. 3. Muy bien. Ahora, dijimos que cuando dividíamos literales dejábamos la misma base y, ¿cierto? Y restábamos los exponentes. ¿Cuánto me da esa resta de exponentes? 5 menos 2, ¿cuánto me da? 3, 3, listo, perfecto. Ahora, ley de signos. Aquí tenemos menos, aquí ponemos menos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un más. ¿Y más por menos? Menos. ¿Listo? 32 dividido entre 4, ¿cuánto me da? 8. Muy bien, Juan Pablo, 8. Entonces, 8. Ahora, si yo divido Y2 entre Y2, ¿qué me queda? Nada. Nada, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces pasamos a la siguiente. Más por más, ¿cierto? 20 dividido entre 4, ¿cuánto me da? 5. 5, 5, muy bien. Y Y7 dividido entre Y2, ¿cuánto me da? 5. Y7
5, ¿cierto? Y listo. Ya terminamos de factorizar esa expresión. Muy difícil, chicos. Pregunto. Uy, por allá están enrumbados. Entonces, chicos, muy difícil. Muy fácil. Acuérdense que el que calla otorga. Ya que si ustedes no preguntan, no dicen Profe, no nada, crea, pero ese significa siempre que está complicado. ese tema está, mejor dicho, muy bien visto, porque si no preguntan, Profe, y si no todas las partes tienen la misma letra. pues entonces no es factor común y no se pone. Vamos a hacer un ejemplo de esos, para No que se les puede quede hacer más si clarito. uno sí la tiene y la otra no. O sea, un No, número no sí se puede tiene la... hacer. No, no se puede hacer. Vamos a hacer uno de esos. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo de esos. Yo me llevo esto de aquí. Vamos a poner acá un ejemplo de esos. Que así viene el primer punto de la actividad. Sin factor común. Si es 4x más 4. Ok, para allá vamos. Ya les explico en ese caso qué hacemos. Vamos a suponer que aquí vamos a tener, no sé, 12y5, bueno, que 12y5 es lo mismo. 5y5, 5y a la 2, por ejemplo. Aquí vamos a tener 32x a la 2. No, 32 no, pongámosle 20. 30x a la 2. Y aquí vamos a tener 20. Listo. Aquí vamos a empezar a sacar el factor común. Recordemos que el factor común tenemos que sacar un factor numérico, un factor literal y un factor exponencial, si se puede. Empezamos siempre por el factor numérico. ¿Cuál sería el máximo común divisor entre 5, 30 y 20? Cuéntenme, chicos, ¿cuál sería el máximo común divisor entre esos tres? ¿El 5 yo lo puedo dividir por otro número que no sea 5? No, ¿cierto? ¿Al 30 lo puedo dividir entre 5? Sí. ¿Y al 20 lo puedo dividir entre 5? También, ¿cierto? Por lo tanto, mi factor común en este caso, ¿quién sería? 5, ¿cierto? Ese sería mi máximo común divisor de esos tres. Tendría el 5, listo. Ahora vamos para la parte literal. ¿Tengo factor común en la parte literal? O sea, una letra que se repita en todas las tres. No. No, ¿cierto? Listo, como no tengo parte literal, pues entonces mi factor común es 5. Y ya. Y ahora armo mi otra expresión. 5 dividido entre 5, ¿cuánto me da? 1, ¿cierto? Y a la 2, como acá yo no tengo con quién dividirlo, pues lo dejo igual. Y a la 2. Ahora, menos 30 dividido entre 5, ¿cuánto me da? 6. 6, muy bien. X2 yo tengo con quién dividirlo acá. No, ¿cierto? Entonces lo dejo igual. X a la 2.
Lo dejo igualito. X2. Ahora, 20 dividido entre 5. ¿Cuánto me da? 4. 4. Y listo. Ya resolví. Si tiene solo una parte numérica que es como que es factor común, entonces ponemos solo la parte numérica. Si tenemos la parte solo literal, solo la parte literal. Lo importante es sacarle un factor común. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una cosita. Voy aquí a buscar un videito de apoyo para que ustedes de pronto se guíen un poco más. ¿Sí? Dame un segundito. Vamos a ver este videito, regálame un segundito. Voy a dejar de compartir la presentación en PowerPoint. Voy a presentar un videito chiquito. Listo, chicos. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de factorización y ahora haremos unos ejemplos de cómo factorizar por el método de factor común. El primer ejemplo será este, no sin antes invitarlos a que si no han visto el video anterior en el que doy los factorización por factor común, lo video anterior hablamos de qué son factores comunes. Entonces, como esta factorización hay que hacerla por factor común, primero tenemos que identificar que sí tengan factores comunes. En este caso tenemos dos términos, primero y segundo, y en esos dos términos hay cosas que se repiten. En este caso hay letras que se repiten, está la X, se está repitiendo, y también está la Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es eso, escribir los factores comunes. Voy a escribir cada uno de los dos términos de la forma larga, que fue lo que hablamos en el video anterior. Aquí dice 2 por x al cuadrado por y al cubo, y eso se puede escribir como 2 por x al cuadrado por y al cubo, que quiere decir la y multiplicada 3 veces. Y este otro término también lo voy a escribir de la forma larga. Aquí sería 3 por x por 3 por x por y al cuadrado, que se escribe y y. Ya habiéndolo escrito de la forma larga, vamos a mirar cuáles son los factores comunes, o sea, los factores que se repiten, y observamos que está la X, se está repitiendo. Aquí hay otra X, pero no se repite aquí. Y aquí está la Y 3 veces y aquí está la Y 2 veces, o sea que aquí está una vez y vuelve a repetirse otra vez. Entonces, ¿cuáles son los factores que se repiten? La X una vez y la Y 2 veces. Entonces aquí escribimos eso, se repite la X y la Y 2 veces, pero ya no lo escribimos Y por Y, sino Y al cuadrado. ¿Qué fue lo que se repitió? Esto, y obviamente bien encierro lo que se repitió. Ahora, ¿qué colocamos aquí al frente? Abrimos el paréntesis y lo que tenemos que colocar aquí es lo que sobró después de lo que se repitió. O sea, si quitamos lo que se repitió, que ya fue x por y al cuadrado, escribimos aquí qué fue lo que le sobró al primer término y qué fue lo que le sobró al segundo término, que aquí observamos que le sobró el 2, le sobró una x y le sobró una y. Luego seguiría más. ¿Y qué le sobró acá? Solamente el 3.
Y ya hemos factorizado esta expresión por el método de factor común. Recuerden que al multiplicar este monomio por el binomio nos tiene que dar esta expresión que teníamos al comienzo. Vamos a hacer más ejemplos para salir de algunas dudas que hayan quedado. En el segundo ejemplo, vuelvo a escribir de la forma larga. Ya después veremos que esto que estoy haciendo aquí, escribirlo de la forma larga, no hay tanta necesidad, como lo vimos en el video pasado. Entonces, el 6, acordémonos que para escribirlos de la forma larga, lo que tenemos que escribir es los factores primos, o son los factores primos. Entonces, a 6 le podemos sacar mitad, mitad de 6, 3, y tercera de 3, 1. Entonces, el 6 se puede escribir como 2 por 3. Luego sigue por 6 de la forma larga, luego x al cuadrado de la forma larga, x por x, y luego sigue y al cuadrado, que sería y por y. Entonces aquí dice 6, que es 2 por 3, x al cuadrado, x dos veces, y y al cuadrado, la y dos veces. Ahora aquí, con el número 8 lo voy a hacer aquí porque es un poco más largo. Entonces, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Y observamos que el 8 se puede escribir como 2 por 2 por 2. Entonces lo escribo 2 por 2 por 2. Luego sigo 8 por x, y luego sigue por y a la 5. Entonces 1, 2, 4 y 5. Aquí dice 8x y al cubo. 8x, perdón, y a la 5. Sacamos los factores comunes, o sea, lo que se repita. Voy escribiéndolos de una vez aquí. Se repite el 2. Ya no hay nada más que se repita. Aquí está el 2, pero se repite es dentro de este número. Tiene que repetirse uno aquí y uno acá. Se repite una x. Se repite una vez la y. Y se repite otra vez la y. Ya no hay más cosas, términos, números o factores que se repitan. ¿Sí? Aquí está el 3, aquí no se repite. Aquí está esta x, no se repite. Estos número 2 allá no se repiten y estas y no se repiten allá. Este es nuestro factor común, que para escribirlo de la forma corta quedaría 2x, y como está la y dos veces es y al cuadrado. Luego escribimos el paréntesis, y lo que escribimos aquí es lo que, digámoslo así, lo que le sobró después de haber tachado los factores comunes a la primera expresión y a la segunda. Aquí, ¿qué nos sobró? El 3 y la x. Entonces 3x. Y aquí, ¿qué sobró? Este 2 por 2. Bueno, luego seguiría este negativo. ¿Qué sobró? Este 2 por 2, que es 4. Y sobraron estas 3y, o sea, y al cubo. Y ahora vamos con el último ejemplo. En este caso vamos a factorizar un trinomio porque hay tres términos, 1, 2 y 3. Lo mismo hacemos, entonces primero escribirlo de la forma extensa. El 3, al 3 no se le pueden sacar factores primos, entonces simplemente queda 3. M a la 5 lo escribiríamos como m por m, 5 veces la m. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por n al cuadrado, o sea, la n multiplicada por 2, menos el 6, que pues al 6 le sacamos los factores primos, mitad de 6, 3, y tercera de 3, 1. Entonces 6 es igual a, por 3, m a la 4, que sería m por m, 4 veces multiplicada la m, 1, 2, 3, 4, y por n. Y por último tenemos el tercer término, que es m al cubo, entonces solamente es m por m por m. Entonces lo primero que miramos es el factor común, que en este caso pues hice un ejemplo así para que veamos algo que va a suceder aquí. Primero, el 3 está en el primer término, está también en el segundo término, pero no está en el tercer término. Acuérdense que para que sea factor común tiene que estar en todos los términos. Como en este caso hay tres términos, tiene que estar en los tres. Entonces, como el 3 está en los dos primeros términos, pero no está en el tercero, no es factor común. Seguimos mirando que la m se repite una vez
en todos los tres términos, se vuelve a repetir en todos los tres términos otra vez y se repite 3 veces en los tres términos. Si observamos, aquí hay otra m que se repite en los dos primeros términos, pero como no está en el tercero, entonces no podemos coger esta m como factor común. Y lo mismo sucede con la n. Aquí arriba hay dos n's, aquí en el segundo término hay una n, pero en el otro no hay n's. Entonces, lo único que es factor común de los tres términos es la m 3 veces, entonces la coloco aquí como m al cubo y de una vez abrimos el paréntesis ya después de haber sacado el factor común y escribimos lo que le quedó a cada uno de los términos. Entonces al primero le quedó 3, la m 2 veces, entonces por m al cuadrado, y la n 2 veces, entonces n al cuadrado. Luego sigue este signo que es negativo y miramos al segundo término, le quedó 2 por 3, o sea 6, y la m y la n una vez, entonces mn, y más, y al tercer término, ¿qué le quedó? No le quedó nada. Pilas, porque cuando a un término no le queda nada, entonces podemos decir que ese término estaba multiplicado por 1 porque podíamos haber escrito 1 por m por m por m, que es lo mismo. Entonces acuérdense que cuando a un término no le queda nada, siempre tenemos que escribir el número 1. Y por último, para los que quieran practicar lo aprendido en este video, les dejo estos dos ejercicios. Lo importante pues es que ustedes los copien, pausen el video porque ya les voy a poner la respuesta. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Y pues aquí están las dos respuestas. Espero que les haya quedado bien. Con esto verifican que ya saben factorizar por factor común. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Bueno, chicos, entonces espero pues que de pronto la ayuda videográfica les haya colaborado un poco más para la comprensión de este tema. Eh, Voy a detener en estos momentos de compartir la pantalla y entonces nos queda como tareita la página número. ¿Me confirman cuál es la siguiente página a la que estamos trabajando, por favor? Se me cerró el archivo. Chicos, Juan Pablo, Siguiente ejercicio. la siguiente hoja, que estábamos trabajando, ¿dónde están las actividades? ¿Qué hoja es? ¿Qué número de hoja es, por favor? 24. La página 23 y la 24. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer la página 24, las actividades de la página 24 del libro del módulo. ¿Listo, chicos? Esa sería la actividad de trabajo. ¿Listo, chicos? Adicional a eso, en los próximos días les voy a subir otra actividad con un poco más de ejercicios de factor común, porque recordemos que tenemos 15 días de plazo, porque no nos vamos a ver si no está dentro de 15 días. Entonces les voy a dejar una actividad para 15 días. Esa actividad va a ser sobre factor común. Voy a buscar otros ejercicios, voy a buscar otros puntos para ponerles un tallercito ahí em, para ponerles en la evidencia, y les voy a poner pues la ayuda videográfica también, ¿vale? Listo, chicos. Ahí tengo un problema. No llamé a lista. Dame un segundito. Llamo a lista así de manera rápida. Así son, Fonson. Por favor, me contestan rápido para no demorarnos. Alarcón Hurtado Caterín. ¿Está? Anzola Flores Brian. ¿Está? Cabullo Sáenz Juan. Presente. Tipagauta Bermúdez Laura. Este.
Escobar Chican Nitza. Nitza, por ahí yo la vi conectada. Feo Ortiz Omar Daniel. González Fernández Giorgeli. Presente, profe. Gracias, Giorgeli. Jiménez Ropero Cristian. Presente. Martínez García Eduard. Presente. Laguna Sanabria Audrey. Presente. Mercado Rodríguez Dayerlin. Presente. Manios Vázquez Nofalnavid. Peinado López Elvis José. Presente. Romero Ortiz Dana Valentina. Presente. Suache Autista Leonel. Va a morder a Cristian, el perro lo va a morder. Ramírez León John Nilsson. Sí, profe, acá que joder. Ramírez León John Nilsson. ¿Está? Rincón Rodríguez Sebastián. Villalba Ramos Estefanía. Rivera Leguizamón Cristian. Aristizábal Franco Kelly. Presente. Vale. Silva Patarroyo Nicolás. Zambrano Dayerli. López Patiño Fabián Sneider. Listo, chicos. Así vamos por finalizar la clase del día de hoy. Que estén muy bien. Dios los Profe, a mí no me bendiga. llamó. Profe, a Yo mí ya te tampoco. había ya. A Anitza, a ver, Anitza ya te llamé, pero pues yo te había visto conectada, entonces te puse la asistencia. ¿Quién más nos llamó? ¿A quién más nos llamé? A mi profe. Sebastián Rincón. Rincón Rodríguez Sebastián, sí, claro, yo te llamé. Listo. Ya te puse la asistencia. Listo, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Dios bendiga. Ya deben ir a su Bueno, clase chao, profe. del Profe, día de se hoy. cuida. Listo. Realmente, chicos, que estén muy bien. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao, chicos, Dios me los bendiga. Chao, profe.